Génesis 2:18. Y dijo Yahweh Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hoy trataremos sobre que el hombre dentro de la sola carne no debe permanecer solo o la cónyuge sola. Así que te pido, Padre, que tu sabiduría y tu inteligencia nos acompañen hoy. Que sea tu consejo lo que ministre a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, entonces el tema es: no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Es una porción de la palabra en el libro de Génesis 2:18 y dice: y dijo Yahweh, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Cuando dice la palabra solo, ¿a qué se está refiriendo en ese texto, no? Porque uno normalmente lo relaciona a la soledad. Hay otras versiones que dice que no necesariamente es porque él iba a estar solo, puesto que era perfecto, entonces no tenía necesidad de nadie. Pero, ¿qué nos puedes decir en cuanto al significado de esta palabra? Bueno, el significado de esta palabra en el original se refiere a soledad, ¿no? Dios es el que dice que el hombre no debe estar solo. Pero para seguir hablando sobre este punto es necesario aclarar Génesis capítulo 2, verso 7. Y entonces Dios dice: tomó polvo, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz Neshama, alientos de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y esto es importante comprender ¿qué es lo que significa ser un ser viviente? La palabra ser en el original es nefesh, que significa alma. Entonces es un alma viviente. ¿Pero qué es el alma viviente? Es que Dios toma el espíritu del hombre y lo mete en un cuerpo. La combinación del espíritu dentro de un cuerpo es lo que Dios le llama alma viviente, o sea, un ser viviente. Y es a ese ser viviente en que Dios le dice: no es bueno que el alma viviente esté solo. Entonces ahí se nos aclara mejor el panorama, porque al decir alma viviente comenzamos a entender que se refiere a emociones, sentimientos, voluntad, intelecto, lo que es la parte del corazón, lo que es parte de la mente, todo lo que interconecta el espíritu que fue soplado y el cuerpo que fue formado. Entonces, no es bueno para ese ser, que ahora Dios le llama alma viviente, que esté solo. Y Dios propone una respuesta a esa misma pregunta: le haré ayuda idónea. La respuesta para que el ser viviente no se sienta solo es la ayuda idónea. Claro, la compañera, ¿no? Entonces, estamos enfocando este tema, ¿no? Desde esta perspectiva, que es lo que Dios estaba tratando de hacer entender, ¿no? Puesto que fue la idea de Él darle una ayuda idónea, fue la idea de Él, ¿verdad? Entonces, después de lo que Dios había visto en toda la creación, había dicho incluso, ¿no? De que todo lo que he creado es bueno y bueno en gran manera. Es el primer momento en que Él dice: no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Como tú lo explicabas ya. Y cuando hablamos de esto, ¿no? De lo que es la soledad, es un sentimiento, decíamos, es una emoción, es algo que hoy en día pues se habla mucho, algo muy difícil de enfrentar, y que me parece que en estos últimos tiempos más bien se ha ido aclarando algunas ideas, ¿no? En cuanto a lo que es la soledad. Aún enfocado desde el punto de vista científico, de la neurociencia incluso, ¿no? Cuando enfoca a los pensamientos, a las cosas que de repente uno tiene como emociones y tiene pensamientos. Entonces han tratado de analizar cuál es la condición y qué es lo que sucede dentro de la mente del cerebro cuando una persona está sola, ¿no? Y vemos que hay una serie de consecuencias que se dan por esto, ¿no? Entonces Dios sabía lo que representaba para el alma viviente, ¿no? Este ser que estuviera solo, definitivamente que
que él consideraba que no iba a ser nada bueno de que el hombre permaneciera así. Definitivamente tendría que tener una compañera, ¿no? Entonces, hay efectos, ¿no? Si hoy día podemos nosotros un poquito ahondar en cuanto a esto, hay algunos efectos que nos causa, ¿no? El estar solas, ¿no? Y verdaderamente que podemos verlo en este sistema, en el mundo hoy, sobre todo con esto de la enfermedad, con el virus y con todo, es cuando también se ha visto mucho, ¿no? Los efectos de estas cosas. Ahora, no necesariamente nosotros tenemos que estar a veces rodeados de personas para sentirnos acompañados, ¿no? Porque a veces estando con personas alrededor nuestro podemos tener este sentimiento, ¿no? Sí, y lo importante es también prestar un poco de atención a lo que significa solo, ¿no? Dentro del contexto en que Dios lo dice. Esa palabra significa también dividir, estar solitario, ¿no? Pero también significa sin cortar. Ah, entonces interesante ese. También significa sin cortar, ¿no? Y es importante esto entender por qué. Porque es a través de un corte donde sale la varona. Entonces, ya desde la primera expresión que Dios le habla al alma viviente, que no es bueno que estés sin cortar, te haré una ayuda idónea. ¿De dónde? De lo que sale de ese corte. Entonces, a veces nosotros podemos, y en este caso, hablar, ¿no?, específicamente de lo que es la vida de cónyuges, ¿no? El esposo, la esposa. Hay esposos o esposas que se sienten solos, a pesar de que están acompañados. O sea, no hay comunicación. Otro es la causa en que la comunicación no es de buena calidad. Y la tercera causa de la soledad es que no es satisfactorio lo que se intercambia. Entonces, el no entender que la ayuda idónea forma parte de ti para un esposo, te hace estar solo dentro de lo que es el diseño de Dios. ¿Y cuál diseño? El diseño Adán. El diseño Adán, ¿cómo se puede interpretar? El diseño Adán, un hombre que no reconoce a su ayuda idónea, se divorcia. Una mujer que no reconoce que ella salió de él a través de un corte, se divorcia. Si las dos personas tuvieran bien en claro que tú fuiste diseñado para que tu ayuda idónea y ella fue diseñada saliendo del corte que se te hizo a ti, no, la tasa de divorcios sería menos. Pero no se ha entendido eso. Hoy vemos, ¿no?, lo que dice, bueno, yo tengo que ser feliz, y se separan, o cuando no encuentran compatibilidad en las cosas que hacen dentro de una comunidad cristiana. También lo toman como una causa de divorcio. Claro, en la realidad nosotros vemos también de que hay hombres, ¿no?, obviamente, que deciden simplemente no casarse, ¿no? Y esto responde a ciertas situaciones muchas veces que han vivido de repente de niños, algunas decepciones amorosas reiterativas, donde hacen que el hombre pues nos diga en un momento, yo no quiero saber nada de la vida conyugal, ¿no? Entonces, bueno, algunos también le atribuyen que es una maldición porque ven que en su familia hay muchos que están en esa condición también, y en fin, siempre hay como ciertas respuestas en cuanto a esto, ¿no? Claro, ahí podemos hacer un paréntesis. Muchas personas dicen que cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, no se refiere a soledad. Bueno, yo te lo digo por lo que significa esta palabra en el original, ¿no?, que es el Strong H905, dice claramente que es no esté solamente o no esté solo, refiriéndose a la soledad. O
O sea, decir que Dios no lo dijo porque el hombre se sentía solito, creo que es una equivocación. Ujú. Se refiere específicamente a eso. Y lo que le da sentido es que le dice al alma viviente, a ese ser que es formado a partir de Génesis capítulo 2, verso 7. Donde ahí tenemos que prestar mayor atención a las emociones y los sentimientos. Definitivamente, ¿no? Por eso, en primer lugar, cuando estamos en ese proceso de soledad, que algo que Dios sabía que el hombre podía procesar, ¿no? Las cosas empiezan a perder sentido. Tú sabes que a veces son momentos en que uno puede decir, ¿para qué estoy viviendo, no? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué propósitos hay en mi vida? ¿Por qué soy enviado? Y estas cosas, cuando ya son continuas, llegan hasta ciertos grados de depresión, a tener malos pensamientos, aún a veces a desear el suicidio y otras cosas mucho más graves, ¿no? En este sentido. Es importante volver a recordar, ¿no? Una mujer que no reconoce que salió de su varón es una mujer que puede divorciarse, separarse. Un hombre que no reconoce en su esposa que es efectivamente su ayuda idónea, corre el riesgo de separarse. Pierde razón de ser. El diseño Adán, muchos le llaman matrimonio y nosotros le hemos llamado matrimonio de una manera como para que la gente relacione lo que nosotros queremos decir en verdad desde el Génesis, aunque debería ser Bereshit. Lo que habla el Génesis es una sola carne, o el diseño Adán. Y le podrías tú llamar matrimonio, pero esa palabra no alcanza. Entonces, una persona que no entiende el diseño Adán es una persona que por cualquier motivo puede separarse, aunque no se llegue a divorciar. La separación produce soledad en las dos personas. Y empieza en todo. Exacto, produce soledad, porque muchas veces dice me siento solo, pero está casado. Se siente sola, pero está casada. ¿Por qué? Porque ha perdido la habilidad de ver en su cónyuge el diseño de que el varón, ¿no?, necesita la ayuda idónea y que la varona, porque así está en el original, Isha, necesita reconocer que salió de él. Cuando eso se pierde, por cualquier sea las circunstancias, a excepción de las circunstancias que dio nuestro Mesías, Jesucristo, entonces vemos esas separaciones. Y no solamente una separación de oficio, porque pueden permanecer juntos ante la sociedad, pero ya interiormente están divididos, están separados y entran en un proceso de soledad. Lo que Dios dice, no es bueno que el alma viviente permanezca en soledad. Claro. No es bueno. Definitivamente trae pues cosas muy, muy nocivas, ¿no? Y Dios sabía por qué lo estaba expresando en ese momento. También hay un texto en la Biblia, en 1 Corintios, donde dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemado. ¿En cuál me dijiste? 1 Corintios 7:9. Ya. Aquí encontramos muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo voy a enfatizar algo. Muchas personas creen que en 1 Corintios capítulo 7, verso 9, lo vuelvo a repetir, 1 Corintios capítulo 7, verso 9, de que existe un don, ¿no?, de continencia, ¿no? Sin embargo, la palabra don es un agregado, no está en el original. Cualquiera que puede tomarse el tiempo de buscarse una Biblia, ¿no?, con números strong, se dará cuenta, y si puedes ir a la versión en inglés, no aparece en ningún lugar don. Como una palabra agregada para darle sentido en el español perjudica una interpretación real. ¿Qué quiere decir? Cuando uno lee don, dice, bueno, es una facultad que nace con la persona, de mantenerse en abstinencia. Claro. Eso es cuando uno lee con don, ¿no?, la palabra don. Pero si lo leemos de frente al original, vemos que significa
dominio de sí mismo. Entonces la cosa cambia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grados de madurez. Entonces, si volvemos a leer correctamente, este versículo dice, pero si no tienen dominio de sí mismos, dominio propio, cásense. ¿Se dan cuenta? Entonces, cualquier persona puede calificar. Cualquier persona puede calificar si tiene el grado de madurez, pero no podemos nosotros esconder, ¿no?, bajo ese argumento de que son personas que nacen con algo innato. Claro, aquí Pablo estaba dando la alternativa, ¿no? Que si tú estás en esta condición, pues no tienes esta facultad, entonces cásate mejor, ¿no? Cásate. Incluso, ¿no? Había mucha controversia en este tema porque decían, bueno, Pablo no fue casado, ¿cómo podía hablar, con qué autoridad, ¿no? Y verdaderamente pues hay toda una historia en cuanto a esto también. Bueno, ¿no? hay muchas personas dicen que Pablo nunca se casó, ¿no? Bueno, para pertenecer al Sanedrín, y es probablemente que Pablo pertenecía porque traía cartas, uno de los requisitos era ser casado. Sí, claro. Ahora, si eso no es suficiente, en el Talmud de Jerusalén se establece que era mal visto un hombre que no se casaba. Sabemos que Pablo era fariseo de fariseos, que su maestro era Gamaliel, el nieto de Hillel, una corriente rabínica muy talmúdica. Y no me van a decir que él no observaba la Torá junto con el Talmud y la Mishnah. Claro. Y él ya era de edad. Es muy probable que él haya sido viudo. Y desde esa experiencia, uno tiene que leer Primera de Corintios capítulo 7. Pero si no tienen dominio propio, cásense. Y les habla a los solteros tanto como a las viudas. Es importante tener en claro ese contexto. Pero acá dice, pero a los que están unidos, ¿no? Mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces uno relaciona, no se separe, se divorcia. Bueno, nosotros tenemos que ya ampliar nuestro entendimiento a través de este conocimiento. La separación produce lo que Dios nos dice en Génesis capítulo 2, verso 18. No es bueno que estés solo. Por eso es que le dice a las mujeres, ¿no? Acá, no se separen del marido. Nuestra percepción occidental no nos ha permitido entender la magnitud de lo que él está tratando de recordar, que se dijo en el principio. No generes soledad dentro de este diseño, porque esa soledad rompe el diseño, quebranta la visión de que la mujer es la ayuda idónea y que la mujer entienda que salió de él. Eso es lo que los mantiene unidos uniformemente a través del tiempo. Obviamente tiene que haber amor, tiene que haber detalles, tiene que haber gestos, tiene que haber cosas amorosas y tiernas. Es también importante. ¿Por qué? Porque nos puso en un cuerpo. Siendo nosotros espíritus en el original, nos ponen en un cuerpo. Y esa unión de nuestro espíritu con nuestro cuerpo, Dios le da un nombre: alma viviente. En otras traducciones, ser viviente. Y hay que empezar a entender a ese ser viviente desde la unión del diseño Adán, o como ustedes le pueden llamar, el matrimonio. Así es. Hay también una de las cartas que Pablo escribe a Timoteo, donde él hace la advertencia, ¿no?, de que habían doctrinas de demonios, dice, que prohibían casarse, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hasta nuestros tiempos también hay diversas religiones, por decir así, que también, ¿no?, están inclinadas a
a esa manera de pensar, ¿no? Prohibir casarse y todo este tipo de cosas que verdaderamente no tienen un fundamento en la palabra, y menos Jesús, ¿no? En ningún momento hizo mención a ello, ¿no? Claro, y lo importante es cortar esas influencias. ¿Por qué? Porque se infiltran dentro de lo que es el diseño Adán, lo que es la sola carne o el matrimonio, como es más conocido, ¿no? Se infiltran a tal grado que surgen abstinencias prolongadas dentro del diseño Adán, dentro de lo que es la vida conyugal, tomando como pretexto lo que dice Dios. Pero olvidan lo que dijo Pablo, ¿no? Que después de un tiempo vuélvanse a juntar, porque si se separan por un tiempo por la oración y el ayuno, dice, vuélvanse a juntar para que no sean tentados por Satanás. Entonces, eso también se tiene que tener en claro. O a veces se ha tenido la idea que el no tener esposa lo hace a uno más espiritual, ¿no? No, y hay otra idea, que tener menos relaciones íntimas con tu cónyuge te hace más espiritual también. Sí, también. O sea, mira cómo esas ideas se han infiltrado dentro del diseño Adán. No te hace más espiritual. Tenemos que empezar a ver que la unión íntima, a ver, ¿cómo lo explico? Miren, varón en el original se escribe ish, y varona, por eso se le dice varona. No dice, pero ¿por qué dices varona? Porque en el original se escribe isha, y esas palabras, ¿no?, pertenecen al nombre de Dios, al que se le llama el tetragramatón. Ish tiene una yod y una hei, que pertenecen al diminutivo de Dios, pero con una letra shin. Y Isha tiene también la misma yod y la hei, pero con la letra shin en medio. Pero cuando las dos se unen, se forma el nombre de Dios. ¿Qué me está diciendo ahí? Que cuando un varón y su esposa se unen, forman el nombre de Dios. Sí, mira qué hermoso eso. Entonces, en la intimidad, por eso Pablo dijo, pues sea el lecho sin mancilla, o sea, sin malicia, sin corrupción, sin pornografía, o sea, que todos tus pensamientos sean para ella y todos los pensamientos de ella sean para ti. Es en esa unión íntima donde los dos se juntan para formar el nombre de Dios. Y lo estoy hablando de una manera de etimología, pero así fue dado en el origen. Pero ¿qué lo mantiene unido? La letra Shin. La letra Shin significa fuego. Por eso Juan el Bautista mencionó unas características, pero el que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Y qué interesante, ¿no?, que tocas este entendimiento de la vida sexual de pareja, ¿no?, que tiene que ver todo relacionado con Dios también, y que se ha desvirtuado, se ha opacado, se ha ensuciado, se ha manoseado todos estos temas, y que definitivamente nosotros como iglesia no hemos tenido saber abordarlo, no hemos podido hacer un trabajo eficaz en ese sentido, ¿no? Escuchaba el otro día que las mayores consejeros o terapistas a los que más atienden son a la gente cristiana que va por problemas en el área sexual, o sea, los sexólogos, el nombre es sexólogos, ¿no? Imagínense, ¿no? Qué terrible, precisamente a consecuencia de no conocer estos temas, de no indagar, de no tener un entendimiento claro de lo que Dios ha diseñado para vivir en una vida conyugal como debe ser, ¿no? Claro, en ese sentido. Ahora existen también 5 mandamientos que Dios dio en el huerto, ¿no? Cuando hablamos de Génesis 1:28, y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread, ¿no? Él les estaba dando estos mandamientos, 5 mandamientos, y fue específico, ¿no?
Bueno, yo también los considero como mandamientos, pero tal vez para algunas personas suene un poco raro decir mandamientos porque de frente los trasladan al monte Sinaí. Sin embargo, nos dieron cinco órdenes, ¿no? Por así decirlo, Claro. o 5 mandamientos, como mejor les acomode, ¿no? Esos mandamientos solamente pueden ser efectivos dentro del diseño Adán. Exacto. El varón entendiendo que aquí está mi ayuda idónea. Y la varona o la mujer entendiendo que ella salió de él. Bajo este contexto dice fructifica. ¿Qué quiere decir fructificar? En el original, dar fruto antes de multiplicar. Pero ¿cuál es el fruto que se tiene que dar antes de multiplicar? La imagen y semejanza del Creador. Pero ¿qué sucedió con la caída? Esa imagen y semejanza fue pervertida, a tal punto que en Génesis capítulo 5, verso 3, dice que cuando Adán llegó a su mujer, o sea, conoció a su mujer otra vez, dicen en otras palabras, tuvieron relaciones íntimas, dice, tuvo un hijo a imagen y semejanza de Adán, ya no a imagen y semejanza de Dios. Entonces a nosotros nos toca volver al huerto. ¿Por qué? Porque el diseño Adán fue hecho para moverse en un huerto. ¿En cuál huerto? El Edén. Cuando tú estableces tu lugar de residencia con tu cónyuge, eso se convierte en tu huerto. Y es en ese huerto donde nosotros tenemos que ser enfáticos. Fructificar, empezar a reconocer la imagen y semejanza de nuestro Dios ahora ¿desde qué? Desde el nuevo nacimiento. Es eso lo que tenemos que después multiplicar. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Sin entender lo que es el nuevo nacimiento, sin entender esa naturaleza, que esa imagen y semejanza, nos hemos puesto a multiplicarnos. ¿Y qué hemos multiplicado, no? ¿Se dan cuenta? Y con eso hemos llenado la tierra, dice, porque el tercer mandamiento es llena la tierra. Y con ese mal diseño hemos enseñoreado y sojuzgado. Por eso vemos cómo está el planeta. ¿Por qué? Porque originalmente Dios le dio el mandamiento a Adán, porque dice, y puso Dios al hombre en el huerto. ¿Para qué? Dice, para que lo labrara y lo cuidara. Pero nosotros estamos cuidando, estamos labrando la tierra. No, ¿por qué? Porque la estamos destruyendo. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando un diseño equivocado. Entonces tenemos que volver a entender lo que se nos dijo en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 y empezar desde cada casa, desde cada huerto, Es en los hogares, ¿no? a fructificar. Exactamente en los hogares, a fructificar la imagen y semejanza. Es la única forma que yo veo desde la Escritura en que podemos hacer un verdadero impacto en la sociedad. Así es, entonces tenemos que dejar claro que fue la idea de Dios que el hombre no esté solo, ¿no? Así es. Y que Y le propuso la respuesta. una compañía, ¿no? Y la ayuda. Su ayuda. Y hemos hablado también acerca de la ayuda idónea, todo esto que significa, cuál es la labor de esa ayuda idónea. Y hemos tocado, creo, anteriormente este tema también, ¿no? Entonces dice Génesis 2:20, y puso Adán nombre a toda bestia, llave del cielo y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Eso también es bastante interesante. ¿Por qué? Porque acá es donde el relato del Génesis capítulo 2 nos dice por segunda vez que no se le haya ayuda idónea. Primero Dios lo nombra. Y después, otra vez, después de haberle puesto, ¿qué quiere decir? Que hubo una búsqueda. ¿No? Pero ¿para quién? Para Dios no, para el nuevo ser que estaba apareciendo, el ser viviente. Es eso, el ser viviente entró en un proceso de educación, de aprendizaje, para que se dé cuenta que no puede andar por sí mismo. Porque otros de los significados de la palabra solo en el original es por sí mismo. No es bueno que el hombre esté por sí mismo.
como una rama, porque también significa rama, vara. No esté como una rama o como una vara. Por eso vino después el corte. Después de que Dios le permite darse cuenta que la ayuda idónea, la respuesta de lo que Dios le dijo, no iba a ser hallado entre lo que fue creado, sino de Él mismo. De Él mismo. Y ese es uno de los desafíos del diseño Adán, del matrimonio del siglo XXI. No se reconoce que tu ayuda idónea sale de ti. Y como tú no reconoces que ella salió de ti, pues me separo. Claro. Pues me divido. Y no solamente en la formalidad de un papel, sino que aunque estén compartiendo la misma casa, estén compartiendo la misma cama, ya la soledad ha generado un vacío en ese diseño. Porque la palabra misma habla de esto, porque dice que el hombre debe amar a la mujer como a sí mismo, porque ciertamente es parte de Así él, ¿no? es. Entonces hay esas cosas que a veces no hemos profundizado, no le hemos tomado importancia, y definitivamente pues Dios siempre está hablando en cada palabra. Y qué interesante a veces encontrar en los originales un mayor entendimiento y una amplitud del concepto que a veces nosotros hemos tenido por errado, ¿no? La primera idea que Dios tuvo antes de empezar a crear fue una casa, ¿no? Eso es importante. Que nos habla de hogar, nos habla de familia, la letra B y lo que significa, ¿no? Eso es lo que me explicabas, ¿no? Claro. ¿De dónde saca mi esposa lo que dice? Simple. Del mismo Génesis. Pero cuando uno entiende, o sea, cuando uno dice Génesis de frente, es una palabra griega, no tiene nada que ver ahí. Génesis nos habla de genética. Vayamos al original. El original, el libro se llama Bereshit. ¿Ya? En hebreo, Bereshit. ¿Qué significa? En el principio. Entonces, el primera palabra del versículo 1 es Bereshit bara Elohim. No empieza con Aleph, empieza con Bey. Y esa palabra Be significa casa. Entre todas las letras que existen en el alfabeto hebreo, Dios se le ocurrió empezar con la Bet. Y la Bet significa casa, hogar. Entonces, cuando Dios empieza a crear todo, efectivamente, como lo dijiste, Él tiene en mente una casa, una familia. Así es. Constituye todo lo creado como una gran habitación para que no solamente sea habitado por Él, sino por todo lo que Él pueda llenarlo. Así Es importante también. Y la idea de Dios es verdaderamente no tan amplia y tan hermoso de poder nosotros entender esto hoy en día, donde pareciera que esta idea completamente hay un rechazo, ¿no? En cuanto a lo que es la familia, lo que es el matrimonio, lo que es la vida conyugal, hay un rechazo completo. Es más, el sistema mismo se está encargando de deshacer esos principios, ¿no? Claro. Y de implantar una idea contraria. Y justamente hay lo que es también el machismo y el feminismo se ha infiltrado definitivamente dentro de las congregaciones cristianas, a tal punto que tú puedes escuchar que personas pueden decir que tu llamado está por encima de tu familia, que tu llamado está por encima de todo, de tu esposo, tu esposa o tus hijos. Y yo lo que puedo decir en base a lo que estudio y lo que investigo, no de una suposición o de algún tipo de pensamiento, yo puedo decir que el que dice así no conoce el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque todo empieza con una casa. Y esa casa lo llena de una pareja, de un diseño, un matrimonio. Y el último libro nos habla de una boda. De Cristo con la iglesia. Empieza con un matrimonio y termina en una boda. Y Pablo nos dice que nosotros somos los huesos, ¿no? Y la carne
de nuestro Salvador y lo relaciona con el diseño de lo que dijo Adán cuando vio a su ayuda idónea. Esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. Claro. O sea, no entender. Yo lo digo desde la perspectiva de los casados. El casado que no entiende qué significa hueso de mis huesos y carne de mi carne, no va a entender la relación de Cristo con la iglesia. Efectivamente, ¿no? Redondeando ya la idea y terminando ya el tema, no es bueno que el hombre esté separado, porque en el espíritu ya estaban juntos, ¿verdad? Así es. Concluimos entonces de que no es bueno que el hombre esté solo, ya que no tendrá, mira, la ayuda que necesita, puesto que los que necesitan de la ayuda son el hombre, ¿verdad? Y se necesita ayuda. Entonces, es necesario que podamos nosotros también establecer que Dios fue el que tuvo la idea de hacerle al hombre una compañera, ¿no? Y la cual él tiene que valorar, tiene que amar, porque somos seres que no podemos estar aislados, solos. Está comprobado en todos los aspectos que el hombre fue diseñado para vivir en compañía. El hombre fue diseñado para amar y ser amado. Entonces la persona que se aísla, que no quiere estar con nadie, pues tiene un problema definitivamente, ¿no? Y sobre todo, el entender que el hombre es un ser viviente, un alma viviente, el amor y los sentimientos no se pueden expresar en solitario. Así es. Tiene que haber un receptor. Miren, la persona que puede decir, bueno, yo estoy bien estando solo y todo eso, se respeta, pero tarde o temprano va a sentir la pegada. ¿Por qué? Sí. Ya sea hoy o ya sea al final. ¿Por qué? Porque cuando uno ya tiene cierta edad, ¿quién te va a acompañar? ¿Quién te va a asistir? En el momento que te enfermes. ¿Se das cuenta? O sea, es importante. Obviamente, si al final decidiste no casarte, ¿no? Es importante generar lazos con personas de que en las etapas más tardías de nuestra existencia podamos nosotros contar con ellos. No ser aislados, no ser parcos, no ser personas que simplemente se apartan de conocer a otras personas por miedo a ser herido. Yo les diría, pues, anímense a superar esas barreras, porque muchas personas que se sienten bien estando solas es porque tienen miedo a abrirse. O dicen, yo soy feliz siendo sola porque no reconocen que verdaderamente... Bueno, los estudios... La misma, ¿no? Los estudios de los psicólogos es lo que ellos pueden decir, que la mayoría de las personas que están solas, ¿no? No se dan cuenta y no quieren reconocer eso. Sí, no reconocen. Pero es importante estar acompañado, o sea, es importante, ya sea al comienzo o ya sea al final, pero todos al final de nuestra existencia tenemos que despedirnos de esta creación acompañados. Y es por eso que el matrimonio tiene como fin eso, que cuando se comienza una relación conyugal, ¿no? Pues sea, como dice, hasta que la muerte los separe, ¿no? Obviamente es eterno, pero vivir todo el tiempo que están aquí en la tierra juntos hasta el final, ¿no? De eso se trataría, y eso sería lo ideal. Obviamente, si no existirían los divorcios, eso sería lo ideal, ¿no? En la tierra. Exacto. Así es que damos gracias por esta noche, por este tema, y que verdaderamente cada tema nos enriquece, cada tema nos instruye, cada tema nos motiva. Hoy más que nunca no nos cansaremos de hablar de familia, no nos cansaremos de hablar de la vida conyugal, porque es algo que la tierra necesita, que este sistema necesita. Necesitamos nosotros revertir todo el mal que la atmósfera está cargada de todas las cosas y las ideas equivocadas que el mundo nos está impartiendo, pero somos nosotros los que tenemos ese conocimiento y ese entendimiento que necesitamos bombardear también, así como con la misma estrategia que ellos hacen, de no cansarnos, de no cesar de hablar de estas verdades, para que los ojos sean abiertos. Amén. Oro por cada matrimonio, cada vida,
cada varón que me escucha, cada cabeza de hogar, cada autoridad espiritual en esta hora, para que el poder del Espíritu Santo sea revelándose a él lo que es la bendición del Padre de hacer una ayuda idónea, de que no es bueno que el hombre esté solo, porque hay una bendición cuando uno encuentra una compañera. Amén. Dios les bendiga, hasta la próxima y no se olviden de compartir este tema.